Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. Es Noticia Colombia. A 48 horas de las elecciones presidenciales, la ONU pide a todas las fuerzas políticas que se respete el proceso electoral, mientras se mantiene la preocupación ante la falta de una auditoría externa. En este contexto, revisamos la crítica situación económica que deja el presidente Iván Duque. En Noticia Cuba, finaliza la Cumbre del ALBA con un claro rechazo a la exclusión de algunas naciones de la región en la Cumbre de las Américas. Analizamos el contenido de la resolución final del bloque regional y el mensaje que le envía al mundo. En Noticia América Latina, en titulares, en Argentina se reportan 2 casos de la viruela del mono, mientras que en Ecuador hay un caso sospechoso. ¿Cuál es la situación en la región? Vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Colombia, a 48 horas de las elecciones presidenciales, la ONU pide a todas las fuerzas políticas respeto por el proceso y apego a las normas. Ahora, en medio de ese silencio electoral y a la espera de una jornada histórica, vamos a revisar qué país deja el presidente Iván Duque en materia económica y social. Para construir un futuro mejor. Después de 15 meses de gobierno, Iván Duque afrontaba la primera protesta social luego de su posesión el 7 de agosto del 2018. Diversos movimientos sociales, trabajadores y estudiantiles salieron a las calles a rechazar una serie de medidas económicas de corte neoliberal para intentar apaciguar un déficit fiscal que incidía de forma directa en los salarios, las pensiones, el incremento del desempleo y el crecimiento de los niveles de pobreza. Lo que tuvimos fue un gobierno en el que lo primero que se hizo fue una reforma tributaria que amplió las exenciones tributarias, reduciendo de esa manera la posibilidad de ingresos para generar medidas en materia de política social. La política social, que para el año 2020 se vio afectada por la pandemia y el confinamiento, frenó la economía y profundizó la escasez de ingresos económicos para centenares de familias que quedaron a merced de una atención gubernamental que escaseaba, profundizando los niveles de pobreza, hambre y desigualdad que ya venían arrastrando. ¡Hambre! La idea de una renta básica no fue acogida por el gobierno bajo las excusas de que las medidas económicas existentes cubrían esas necesidades. Cerca de 17 millones de colombianos y colombianas solamente comen 2 veces al día. Cerca de 1 millón solamente come 1 vez al día. Y cerca de 100.000 personas no comen nada de alimentos al día. Este aumento de la pobreza venía desde el año 2019, antes de la pandemia y el confinamiento. En este contexto, para el año 2021, las movilizaciones en medio de las restricciones por la pandemia crecían. El gobierno insistía en una reforma tributaria que incluso gravaba productos de la canasta familiar y direccionaba las ayudas económicas a un sector pequeño de empresas, lo que incrementó aún más el desempleo y la informalidad. Una informalidad del 62% de la población económicamente activa, cerca de 3 millones de desempleados y solamente una tercera parte de los trabajadores, cerca de 8 millones, cotiza a la seguridad social. Pero adicionalmente hay que decir que se quebraron cerca de 500.000 empresas en la pandemia, en el confinamiento por el COVID-19, fruto de los errores económicos y políticos de Duque, que prefirió darle el programa de ayuda al empleo formal a las grandes empresas y no a las pequeñas empresas. Actualmente, la inflación anual para el mes de abril fue la más alta de los últimos 21 años, según el Departamento Nacional de Estadística DANE, asegurando que llegó al 9.23%, donde los productos alimenticios que más incrementaron su valor fueron la carne, el arroz y la leche, situación de la que dan cuenta los ciudadanos en el país.
se gastaba por ahí 50, 100.000 pesos en una quincena, para 2 personas. Hoy en día no se mantienen por 250.000 pesos, 2 personas nomás. La comida nomás. Y pues uno evidencia el aumento en el costo de todos los productos. Hay algunos que algunas semanas suben mucho más, bajan un poco, pero pues por supuesto que lo que uno gastaba hace un año, incluso hace 2 años, para hacer mercado, hoy no alcanza para nada. A veces hay productos que se han duplicado ya cuando se viene a hacer la compra. La devaluación del peso con respecto a otras monedas ha encarecido la importación de alimentos, aun cuando Colombia posee más de 13 millones de hectáreas para la producción de alimentos que no están siendo utilizadas, más la importación de cereales como el arroz y otros que sobrepasan las 7 millones de toneladas. Además, el impacto de la no política de reactivación del campo han generado esta serie de situaciones que tienen a millones de colombianos viviendo en condiciones precarias. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. En materia económica y social, este es el país, esta es la Colombia que deja el presidente Iván Duque. En tanto, a nivel coyuntural, más hechos para actualizar todo esto por profundizar. Por eso vamos hasta Bogotá con Antonio Morales, con su invitado a su lado, Mario López, analista y periodista. Hola Antonio, buenas noches de nuevo y adelante. Hola Tatiana, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia latinoamericana de Telesur. Ha resultado súper interesante y puntual el tema de las encuestas en esta campaña electoral. Hay que entender cuál es el escenario de esas encuestas. ¿Quiénes las piden? ¿Quiénes las pagan? ¿Quiénes las contratan? ¿Quiénes ponen el dinero? Los grandes medios de comunicación. ¿A quién contratan? A 3, 4, 6 empresas que son habituales en la contratación del Estado también, ¿no es cierto? No solamente del sector privado, amigos entre sí. ¿Y quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Colombia? De los grandes medios masivos, de lo que hemos llamado los sectores críticos, la prensa hegemónica. Pues los grandes industriales, los grandes financistas y banqueros, los grandes ricos de Colombia. Es decir, hay una amalgama de sectores del poder económico y político, y no pocas veces no solamente eso, sino los poderes, digamos que paralelos en Colombia, que están ahí concertados en lo de las encuestas. Por eso, algunas encuestas se les cree, a otras no. Para hablar de ese tema tenemos un invitado muy especial, un colega, Mario López, periodista, analista de larga trayectoria. Mario, bienvenido a Telesur. Gracias, Toño. Bueno, ahí le puse el escenario de le digo Toño por la confianza que hay entre los dos, ¿no? Sí, Mario. Ahí lo pongo en el escenario, pues, de más o menos cuál es el contexto de las encuestas, pero ¿cómo las ha visto usted? ¿Qué pasa con los que suben ahora, como Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez, que baja, Petro, que lo tratan de estabilizar, a veces sube, a veces baja, que supuestamente llegó a un techo? ¿Usted cómo analiza eso y la intencionalidad, sobre todo? Sí, afortunadamente en Colombia, usted lo sabe, Toño, las encuestas que debieran servir para medir la opinión terminan creando opinión y se convierten en verdaderos instrumentos utilizados por las campañas políticas. Son un insumo de movilidad electoral. Cambia un poco la calidad de las encuestas. Y como usted muy bien lo dice, en Colombia las encuestas están casadas con determinadas candidaturas, de las que aparecen registradas en el Consejo Nacional Electoral y que tienen ligazón con los medios masivos en Colombia, los medios tradicionales. Todas ellas tienen partido y tienen candidato. Aquí el único que no tiene encuestadoras y medios que les colaboren y les ayuden en la campaña es el candidato del Pacto Histórico. Y va de primero. Las mismas encuestas lo están mostrando. Reconocer. Bueno, pero ha ocurrido en los últimos 15 días un fenómeno que vale la pena comentarlo. Por favor. Íbamos que Petro iba adelante en las encuestas y luego Federico Gutiérrez y un poco lejos Rodolfo y Sergio Fajardo. Los otros prácticamente no registran. Y de pronto, sin estar programado, porque ya se acercaba la veda de las encuestas, aparecieron dos, contratadas por dos grupos económicos que a su vez son dueños de medios masivos. Estoy hablando de RCN y de Caracol Televisión, el grupo Ardila Lule y el grupo Santo Domingo.
que a su vez son propietarios de otros medios, no solamente... Sí, ellos son dueños de muchos medios. Bueno, esas encuestas contratadas a última hora se salieron de las tendencias habituales y mostraron a un Rodolfo empatando con Federico. Y eso creó un lío ante la opinión. ¿Por qué de la noche a la mañana Rodolfo Hernández, que más o menos aparecía en las encuestas con un registro entre un 10 y un 14%, se monta sobre el 20 y llega al 23%, y Federico se estanca y comienza a retroceder? La idea era buscarle un outsider para frenar el crecimiento de Petro, ante la imposibilidad de seguir subiendo a Federico. Pero en mi criterio, y este es el aporte que hago yo para el debate, sí, eso afectó fue a la misma derecha más que al mismo Petro, porque dividió a las fuerzas del bloque de Equipo Colombia, que concentra la totalidad de partidos que representan ideológicamente a la derecha. Y ya los electores de ese bloque no saben qué hacer, si mantenerse en la línea de apoyar a Fico o ir con el outsider, el señor Rodolfo Hernández. Algunos creen, perdóname Toño, algunos creen que Rodolfo está afectando a Petro. Yo sí creo que le alcanza a morder en algunos estratos alguna intención de voto, pero al que le está haciendo un daño terrible Rodolfo es a mismo Fico Gutiérrez. Bueno, para allá iba. Hay una tradición dentro del uribismo que es incinerar, quemar a sus títeres, sí, a sus marionetas que pone como filtros y como fusibles que estallan cuando las corrientes son muy fuertes. Lo hizo con Zuluaga, lo ha hecho con Duque, a quien finalmente le quitó el apoyo de alguna manera. ¿Usted cree que se dieron cuenta que la candidatura de Fico Gutiérrez no se consolidaba, ya había llegado a un techo, por cierto, muy bajo, y fue por eso que lo hicieron? Es decir, es tan deliberado, uno puede ser tan mal pensado. Mire, las fuerzas de la derecha en Colombia pasaron de 8 millones de votos en la elección de Congreso, ¿sí? Esas fuerzas apoyaron a Fico Gutiérrez, acompañándolo todas a una. ¿Por qué Fico no pasa del 20 o del 22% cuando esos 8 millones y medio perfectamente pudieran acercarse al 30 o al 35%? Sí. Eso lo que indica es que Fico no pegó, ¿sí? Pero Mario, aceptando que su tesis, que es para el debate, tiene asidero fuerte, ¿cómo afecta entonces la elección dentro de 2 días? Es decir, ¿cómo afecta a Petro? ¿Cómo pone al propio Rodolfo Hernández y a Federico Gutiérrez? Mi tesis es que esa jugada termina afectando a la derecha, no a Petro, ¿sí? Porque debilitó a Fico y se dividió el apoyo electoral en la derecha en torno a Rodolfo y en torno a Fico, y difícilmente ninguno va a pasar del 25%. Pero en ese caso tampoco uno podría prever en ese análisis que sube Petro hasta llegar a la posibilidad de ganar en primera vuelta. Es que yo creo que es posible que Petro gane en primera vuelta, yo creo, ¿sí? Porque hay encuestas que no son amigas de la candidatura de Petro, que de manera consistente lo vienen acercando al 47, al 46, al 43, y algunas de ellas que no incluyen el voto no válido pasa al 52%. Yo de lo que estoy absolutamente seguro es que si alguna encuesta de esas da a Petro pasando del 50, eso no lo van a publicar nunca. Bueno, manipulación por las encuestas lo hemos sabido a lo largo de la historia electoral colombiana. Y viene el otro tema, que, a ver cómo lo ve usted. Ya no la manipulación, sino el delito electoral. Es la capacidad de incidir fraudulentamente sobre formularios, sobre urnas, sobre constreñimiento al elector, sobre compra de votos, trasteo de votos. Eso se entiende muy claramente que en Colombia es una práctica de las hegemonías. Se llamaban liberales y conservadores antes, ahora se llaman centrismo y centro democrático, en fin, siempre ocultan el nombre. Esa práctica les ha dado frutos y han permanecido en el poder cientos de años, Mario. Así es. Y entonces, ¿cómo ganar frente a eso? Es que no es fácil, el ventajismo ahí es muy grande. Del 100% de los votos del bloque de la derecha, que está todo unido contra el candidato alternativo, habría que preguntar qué componente tiene el voto comprado. ¿Qué porcentaje, digamos? ¿Qué componente tiene el voto? Es un poco aleatorio, nunca se sabe muy bien. El voto comprado, que no es una pequeña cuantía. Aquí hay regiones enteras donde el voto comprado, con el hombre de la tula en la esquina del puesto electoral, compra cualquier cantidad de votos. Eso está demostrado suficientemente. Sí, sí. 2, ¿cuántos votos de ese bloque están impulsados por vía de los grupos armados
dirigidos por las mafias locales en los departamentos. ¿Cuántos? Ahí los votos alternativos no tienen participación. ¿Y cuántos votos se mueven en función de la clientela electoral? Las maquinarias de los partidos tradicionales. Del 100% de los votos, esos tres segmentos, ¿cuántos significan en el componente final? La pregunta es, esos bloques al final, ¿cuánto voto libre tienen? ¿Voto independiente o voto autónomo o voto ideologizado? O voto por engaño, es decir, porque las encuestas es un fenómeno de engaño, las posverdades son fenómenos de engaño. No, exactamente, entonces no es fácil en Colombia competir electoralmente, porque yo tengo un poder que compra votos, tengo un poder que constriñe con grupos armados, tengo un poder que por la vía del clientelismo y del empleo y de los puestos en el Estado también muevo votos. Un poder que no se puede auditar eso tampoco. Es muy difícil competirle a un poder así. Y sin embargo, están teniendo el temor de que pueden perder por primera vez las elecciones. Bueno, hablando de poderes, y está el otro, el que alguna vez, en tiempos distintos a los contemporáneos, se llamó el cuarto poder, que poco a poco ha ido decayendo, por lo menos el cuarto poder de los medios tradicionales. Ahora el cuarto poder va por otros lados, ustedes lo saben, es Internet, es Instagram, es Twitter, etcétera. La prensa ha actuado no solamente concertadamente, pienso yo, Mario, en el tema de las encuestas, sino en una guerra sucia, deliberada, a través de la mentira y el engaño, para potenciar a los candidatos afectos al régimen y a las tradiciones más oscuras de este país y a la violencia y a la guerra. Usted que ha estado en la prensa, hemos estado en la prensa, hemos trabajado juntos en esa prensa hegemónica, ya no estamos allá. ¿Cómo lo ve? No, para mí es un momento aterrador, Mario, y el peor en la historia de la prensa en Colombia. Así es. Hasta las antiguas figuras de los medios que le dieron renombre a los medios masivos en Colombia tuvieron que apelar a los medios digitales para poder seguir teniendo algún nivel de independencia. Exacto, sí. Eso le da a usted una idea de cómo se están manejando los medios. Los medios en Colombia actúan hoy día como verdaderos comandos políticos, como verdaderos operadores políticos. Uno ya sabe cuál es la línea editorial de X canal o de este otro canal, que no son muchos tampoco en Colombia, igual de los medios impresos e igual de las cadenas radiales. Uno ya sabe cuál es la línea política. Pero no tienen la misma incidencia. Pero lo nuevo que es, Toño, que la población, me da la impresión, sí, en esta coyuntura se enteró de eso. Se enteró de eso. Llegó a un nivel de que los conciencia, medios ¿no? masivos en Colombia tienen candidato presidencial y tienen partido político. Y no tienen el menor empacho en decirlo de frente, es decir, en utilizar todos los recursos torcidos, como convertir la opinión de ellos en supuesta información para incidir de manera mañosa y profundamente lesiva de la democracia sobre el elector. Así es. Entonces, eso me parece novedoso, que la población se dio cuenta que efectivamente esos medios no son tan imparciales ni son tan objetivos. Bueno, podríamos seguir hablando con Mario López de estos temas, es interesantísimo. Terminemos con una cosa, Mario. Yo sé que el pronóstico pues es baladí, no tiene mucho sentido hacerlo porque pues las urnas son las que definen, pero ¿usted cómo ve el futuro de Colombia? Yo termino sobre eso con lo siguiente, sí. Ponme cuidado, para mantener la línea de lo anterior. Si Petro no gana en primera vuelta y pasa segunda vuelta con Fico, Petro gana. Si el que pasa segunda vuelta del bloque de la derecha es Rodolfo, se dificulta la definición, sí, se dificulta. Esa es mi tesis. Si gana Fico Rodolfo, Colombia va a continuar más o menos igual como la hemos visto en el periodo de Duque. Si Petro gana, va a haber un vuelco grande en muchos aspectos, sin llegar a los extremos catastróficos que algunos anuncian. Que son los mismos extremos que muestra la prensa, que muestran las encuestas, que muestran la guerra sucia, que muestra la manipulación, que muestra el clientelismo, porque esto es holístico y es un círculo vicioso. Tatiana, por favor. Sí, escuchándolos, Antonio, Mario, atentamente, varios interrogantes en torno al tema de las encuestas y, por supuesto, el momento político. Uno, si en estas encuestas, porque a diferencia de otros momentos en Colombia, por ejemplo, recordamos el plebiscito por la paz, no se tuvo en cuenta
la opinión en esas consultas de la Colombia profunda, de las zonas rurales. Estas empresas deciden todo esto generalmente en las ciudades, en las grandes ciudades, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, pero no en la Colombia profunda. Quiero conocer, Mario, ¿qué opinas al respecto? Si tienes alguna visión, un panorama que nos pueda permitir establecer eso, que me parece importante. Y lo segundo, para aprovechar este espacio, es, al fin de cuentas, ¿qué pasará con Sergio Fajardo? Era una de las figuras, ha sido una de las figuras que se ha mantenido en la política, en distintas candidaturas, pero es que ya ni siquiera hablan de ella. No, ustedes no lo he escuchado en lo más mínimo hablar de Sergio Fajardo, es decir, casi que ha desaparecido del panorama político electoral. Pues está desdibujado en las encuestas, pero está también desdibujado en su participación, que es errática y errónea. Permanentemente en los mismos debates ha cometido todo tipo de errores y pienso yo, pues es una opinión personal, una profunda incapacidad de comunicar, un hombre que se llamaba comunicador. Para el tema de las encuestas, Mario, para ponértelo, déjame agregar solamente una cosita. Tatiana, una de las encuestas, no voy a mencionar la firma, le dio tanta importancia numérica en el sondeo a la zona cafetera de Colombia, que tú conoces, que tiene una población X, que a Bogotá. ¿Por qué? Porque en Bogotá evidentemente la mayoría son petristas, es decir, los 3 millones o 4 millones de personas de la zona cafetera fueron auscultadas como si fueran los 10 millones de la población de Bogotá. Equipararon las dos cosas. Ahí está la trampa. Sí, yo no soy enemigo de las encuestas. No obstante, después de echar todo este discurso, de la manera como las encuestas en Colombia se han convertido en hacedores de opinión, en fábricas de opinión, yo no soy enemigo de las encuestas. Las encuestas como instrumento de medición son absolutamente válidas, científicamente verificables y matemáticamente tienen sentido y tienen lógica. El problema es que las encuestas son manipulables. Al mirar las costuras de la composición de las encuestas, estas deben de guardar proporcionalidad con el potencial electoral y con el nivel histórico de participación electoral. Ellas dividen a Colombia en 5 regiones. Luego toca aplicar encuestas o entrevistas en proporción al potencial y a la participación electoral de esas regiones. Pero si en alguna región donde mi candidato es fuerte y yo le quiero ayudar manipulando la encuesta, aplico un mayor número de encuestas y me da un resultado mayor. Entonces, al final, el resultado está viciado. ¿Ha ocurrido eso en Colombia? Sí, ha ocurrido. Se puede perfectamente verificar. Yo quisiera agregar algo más sobre el particular, pero yo sé que el tiempo en la televisión es muy breve. Déjeme agregarle lo siguiente. Hágale. Fajardo está desaparecido, mi estimada Tatiana, porque él se dejó embriagar por el síndrome del centro en la política. Ese centro no existe en Colombia. El centro es la derecha. Ese centro no existe en Colombia porque en Colombia hay que tomar posición frente a la guerra y frente a la paz. Frente al hambre o la alimentación. Hay que tomar posición frente a la desigualdad. O usted es un privilegiado de ese 7% de colombianos que concentran toda la economía, o usted está en el otro 93%. Y Fajardo, creyéndose el síndrome del centro, con el 60% de participación electoral del centro, entre comillas, que eso es pura poesía, tomó la decisión de quedarse en la indefinición. Y la indefinición lo llevó a ver ballenas. A la catástrofe. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana nos vemos. Tatiana, por favor, sigue en Caracas. Muchísimas gracias, Mario. Antonio, como bien dicen, el tiempo en televisión es tan corto, pero sí que nos quedaríamos aquí conversando. Tenemos tiempo aún para ello hasta el próximo domingo. Gracias, buenas noches. Chao. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Cuba finaliza la Cumbre del ALBA con un claro rechazo a la exclusión de algunas naciones de la región en la Cumbre de las Américas. Analizamos el contenido de la resolución final del bloque, quiero decir, que se dio en La Habana, Cuba, y el mensaje que se le envía al mundo al volver en Es Noticia.
En noticia Cuba, los jefes de Estado de la región alzan su voz en la cumbre del ALBA desde La Habana. Rechazan contundentemente la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la venidera Cumbre de las Américas por parte de Estados Unidos. En contraparte, se proponen avanzar por un camino de integración y de soberanía. Aires de cooperación e integración se pasearon por La Habana este viernes, donde se desarrolló la 21ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Fueron esos los principios ratificados en la declaración final del encuentro. Ratifican su compromiso con el fortalecimiento del ALBA-TCP como instrumento de unión de nuestros pueblos, sustentado en los principios de solidaridad, justicia social, cooperación y complementariedad económica, con la genuina integración regional liderada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y con los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. En sintonía con ello, los miembros del ALBA-TCP condenaron la exclusión arbitraria, ideológica y políticamente motivada de varios países de la Cumbre de las Américas, prevista para junio con sede en Estados Unidos. Hemos confirmado en el transcurso de esta semana el enorme poder que tiene la conciencia latinoamericana y caribeña. La protesta general de los gobiernos, países y pueblos de América Latina al pretendido proceso de exclusión de los pueblos de Nicaragua, Venezuela y Cuba. El canciller de México ratificó lo que ya ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideramos que deben estar todos los países, que sería lo óptimo, eso es lo que se debería de buscar. Sin temor a equivocarme, te puedo decir que con todos los cancilleres que he hablado, las y los cancilleres, todos dicen lo mismo. La declaración de la alianza también manifiesta el rechazo a las políticas coercitivas impuestas por Estados Unidos contra Venezuela y Nicaragua y el criminal bloqueo sobre Cuba. Un crimen de lesa humanidad. El bloqueo por más de 60 años en contra del pueblo de Cuba. Un Estado terrorista violando los derechos humanos de todo un pueblo, de toda una nación. Y repitiendo esos bloqueos en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas expuso las consecuencias que han traído estas medidas también para el Caribe. Venezuela tiene sus acuerdos de Petrocaribe con el Caribe, incluido San Vicente y las Granadinas. Nosotros, pobres países, han sido también daños colaterales porque nuestra vida nos ha sido muy difícil comprar energía más barata para combatir la pobreza. En voz del presidente cubano, la región ya no acepta las políticas de subordinación del país del norte. El carácter de las relaciones hemisféricas debe cambiar. Es obsoleta e inaceptable la política de subordinación de muchos al mandato de uno solo, por poderoso que éste sea. Nuestra América cambió. Ya no son posibles las exclusiones. La decisión de no invitar a todos es un retroceso histórico. A casi 18 años de su creación, impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro, el ALBA mantiene intactos sus principios y aclara el camino para otros mecanismos de integración de la región. Vamos a entrar de inmediato con el análisis sobre este hecho, una declaración muy clara, de una manera además conjunta, en bloque. El ALBA se ha pronunciado para América Latina y para el mundo. Para ello nos acompaña Omar Hassan Fariñas, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales e Epistemología en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Nos acompaña desde Venezuela. Profesor Omar, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, estimada. A usted muchísimas gracias. Conocer primero acerca de esta resolución y además las distintas posturas que se han tomado en los distintos bloques. Uno de ellos que llama mucho la atención y es el Caribe
a pesar de las embestidas, cómo se mantiene firme sobre esos principios que además son parte fundamental del ALBA. Quiero conocer de ello. ¿Me escucha? Sí. Profesor, ¿me escucha? No, la última parte no la escuché. Bien, le repito la pregunta, profesor Omar. Sobre esta resolución final y los distintos bloques que además hacen vida dentro del ALBA, quiero preguntarle su análisis acerca del comportamiento del Caribe, cómo además avanza de una manera conjunta y unida a pesar de las embestidas. Bueno, yo creo que no solamente los países del Caribe, sino efectivamente casi toda América Latina, o una gran parte de sus países, están comportándose de una manera, yo pudiera decir que es atípica, pero en realidad no lo es, porque esto ya lo vimos antes también, en esa cumbre del Mar del Plata, en esa cumbre histórica, a donde América Latina habló con una sola voz y rechazó la hegemonía, rechazó el dominio. Esto no es inédito. Esto es inédito si lo comparamos con el siglo XX y cómo era América Latina en su relación con los Estados Unidos. Pero si lo comparamos con los primeros años del siglo XXI, no es inédito, porque ya vimos este tipo de actuación, de soberanía, de independencia que caracterizó esos momentos, especialmente en la cumbre histórica del Mar del Plata, a donde fue derrotada totalmente la imposición estadounidense del ALCA. Entonces no es inédito, pero en el nuevo contexto de lo que está sucediendo a nivel internacional, particularmente en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia y su contrincante más importante, que es la China, este desafío para los Estados Unidos de que los países latinoamericanos y los del Caribe le dicen o inclusión de todos o no estamos. Eso en realidad es algo histórico. Y también indica que algo está sucediendo, a pesar de los problemas de integración, ahora desde el ALBA se plantea, pero hemos visto ya hace aproximadamente un mes, cuando Estados Unidos dice que a la Cumbre de las Américas no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua, como de una manera independiente cada nación se va expresando acerca de ello. Y si lo vemos en ese anhelo de la reconstrucción de la integración, ¿para qué le servirá este momento precisamente a esa integración? Por ejemplo, la UNASUR, que está totalmente quebrada. Sí, bueno, recuérdense que nosotros tuvimos que enfrentar un proceso desde la segunda década del siglo XXI de restauración conservadora en América Latina. Pero de nuevo, este es un proceso que ahora está recediendo, no está en su auge como estuvo durante los tiempos del 2015, 2014, 2016. De nuevo está cambiando una vez más el mapa geopolítico latinoamericano. Y con ese cambio está renovándose la posibilidad de restaurar mecanismos de integración. Y yo creo que el liderazgo que está ofreciendo en la actualidad México, particularmente desde el año 2020, en reactivar la CELAC, van en ese camino. Y es una iniciativa muy importante que también la está apoyando el gobierno actual en Buenos Aires. Bastante vital eso, bastante vital. Sí, profesor Fariñas, dice el secretario ejecutivo del ALBA, Sacha Llorenti, que estamos llegando al fin de la doctrina Monroe, que Estados Unidos desde hace 200 años la instaló e intenta además en un momento distinto para América Latina y para el mundo mantenerla. Y en contraposición una doctrina bolivariana, una doctrina totalmente distinta. ¿Usted qué cree? Disculpa, no la escuché porque hay mucho ruido. Sí, le pido a la producción por favor que nos apoye con el audio de nuestro invitado para poder conversar con tranquilidad. Le repito, profesor Fariñas, dice el secretario ejecutivo del ALBA, Sacha Llorenti, que estamos llegando al fin de la doctrina Monroe, pero en contraposición vemos
que está una doctrina bolivariana desde hace 20 años, a diferencia de una de 200 años que instaló Estados Unidos sobre nuestro continente, pero que intenta mantener. Quiero conocer su opinión. Bueno, yo no estaría tan optimista del fin de la doctrina Monroe, porque recuérdense que esa es la base fundamental de toda la política exterior estadounidense, y como estamos bastante claros, republicano, demócrata, Trump, Biden, en realidad no hay mucha diferencia. Todo sigue siendo la misma postura agresiva y con deseo de dominar. Y bueno, como usted sabe, mientras más se debilita un hegemón, más agresivo se pone, más peligroso se pone y mucho más va a insistir en una postura que va a requerir la reimposición violenta, como sea, de esa doctrina Monroe. Y bueno, en América Latina ellos han tenido aliados, hay aliados que están saliendo y ya salieron del poder porque perdieron en procesos electorales populares, pero de nuevo, sigue esa imposición y ahora más que nunca, porque recuérdense que los Estados Unidos está muy preocupado por su rival principal, que es la China, y cómo la China está abriendo camino y abriendo mercados en América Latina, que los Estados Unidos considera como la amenaza más importante para su hegemonía. A nivel internacional, los Estados Unidos siguen insistiendo en imponer una unipolaridad en un sistema internacional irreversiblemente multipolar, y esa misma tendencia en el sistema internacional se refleja en América Latina. Entonces todavía hay mucho desafío por venir, pero efectivamente el ALBA, el CELAC, están revitalizándose y ofreciendo un verdadero desafío para esa imposición de la doctrina Monroe. Gracias, profesor, por este análisis. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia nuestra América Latina. En Argentina se reportan 2 casos de viruela del mono, mientras que en Ecuador hay un caso sospechoso. ¿Cuál es la situación de la región? Vamos a revisarlo brevemente al volver en Es Noticia. En Noticia América Latina, este viernes se reportaron los primeros casos de la viruela del mono en Argentina y en Ecuador, un caso sospechoso. La Organización Mundial de la Salud, en tanto, informa de casi 200 casos en 20 países alrededor del mundo. Las autoridades de salud en Argentina confirmaron 2 casos de infección con Poxvirus, la cual pertenece al grupo euroasiático africano del género Orthopox, nombre científico de la llamada viruela del mono o símica. También el Ministerio de Salud Pública de Ecuador anunció una sospecha de la viruela en Quito. Se trata de un paciente masculino que viajó a África y que no tiene relación con los brotes en Europa. Los ministerios de ambos países suramericanos informaron que los pacientes están al cuidado médico necesario y se toman las medidas pertinentes para atender la situación sanitaria. En Argentina, los ciudadanos están alertas ante la posible situación de contagios. Y esperando que no sea algo que vaya evolucionando cada vez más y sea cada vez más complicado en el cotidiano, ¿no? Porque tenemos una vida que queremos continuar, digamos. A un tema de conciencia lo alude una joven de Buenos Aires. ¿A dónde va a llegar? O sea, si se va a poder, por ejemplo, esta pandemia, si se va a poder terminar o no. Yo creo que ya como que esto va a seguir
y va a venir otra, 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 todo el tiempo, al menos que tomemos conciencia. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud señala que la epidemia es contenible, a pesar de que ya hay casi 200 casos en 20 países. España, Inglaterra y Portugal son los países con más brotes de esta enfermedad, considerada por la OMS como leve, fuera de las zonas endémicas de África Occidental y Central. A esta hora recibimos más información con nuestro corresponsal en Argentina, en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Juan. Gracias, Tatiana. Buenas noches. El Ministerio de Salud de Argentina confirmó este viernes un segundo caso de viruela de mono en el país, el cual corresponde a un residente en España que se encuentra de visita en la provincia de Buenos Aires y que no tiene ningún nexo con el primer paciente detectado y que hasta esta tarde era tratado como un caso sospechoso. La persona del segundo caso, que presenta lesiones ulcerosas sin otra sintomatología asociada, había arribado a la Argentina el miércoles pasado, este último miércoles, e iniciado los síntomas el jueves, es decir, ayer. El resultado de la reacción de amplificación por PCR de la muestra tomada de este segundo caso dio positivo, lo cual confirmó la infección con poxvirus perteneciente al grupo euroasiático africano del género Orthopox. Esto lo indicó la cartera sanitaria del Ministerio de Salud. Este país suramericano había confirmado también hoy el primer caso de viruela de mono en el país, que se había reportado como sospechoso, pero el domingo pasado, y corresponde a un hombre residente en la provincia de Buenos Aires que estuvo en España y presentaba síntomas compatibles con la enfermedad. El resultado de la reacción de amplificación por PCR del primer caso dio positivo. A su vez, la secuenciación arrojó un alto porcentaje de homología a consecuencia del clado, como se le denomina, de África Occidental, según se informó. Según el Ministerio, el primer caso, que se produjo a través de un segundo estudio, arrojó un alto porcentaje de homología de secuencia de monkeypox, del clado de África Occidental, como todas las que se están encontrando en los nuevos casos de viruela símica alrededor del mundo. De este modo, Argentina confirmó 2 casos de viruela símica, que se suma a los 379 que se registran en todo el mundo, según los datos aportados por la Organización Mundial de la Salud, mientras que otros 76 casos se encuentran a la espera de la confirmación en el mundo, recordamos. Hasta cualquier momento, Tatiana. Gracias, Juan. Buenas noches a todos ustedes. Gracias. Finalizamos esta emisión de Noticia. Vamos a dejarlos con imágenes de una protesta que se ha registrado hoy en el marco de la Cumbre del Rifle en Texas, que a pesar de la masacre en Uvalde, en este mismo estado en Texas, han decidido mantenerla. Hay una protesta en contra de ello, en contra de la masividad de las armas en esta nación norteamericana, en Estados Unidos. Con esto lo dejamos. Allí las imágenes. Muy bien. Hasta el próximo lunes.